Bueno, y ahora sí, siendo las 11:10 de la mañana, comenzamos. Muchas gracias a todas y todos por unirse. Yo soy María Buenaventura del programa Fortalecimiento de Museos del Museo Nacional de Colombia y durante este tiempo he estado coordinando el consultorio museológico. Es un espacio de diálogo, de preguntas y respuestas con los museos del país y pues un espacio para trabajar juntos en diferentes temas y ramas de la museología, desde la sostenibilidad hasta comunicaciones, educación, como todo el universo que construye el hacer de los museos en el país. Hoy vamos a hablar con tres miembros del grupo de investigación, desarrollo, educación y salud de la Universidad de Córdoba, con este tema que pues desde mi labor en educación y trabajo con comunidades me emociona mucho y es cómo transformar las aulas en museos vivos de la cultura zenú. El Grupo de Investigación, Desarrollo, Educación y Salud de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad de Córdoba nos va a presentar su proyecto Aulas que Inspiran, Museos de Saberes y Aprendizajes, una experiencia para el fortalecimiento de la educación propia del resguardo indígena zenú, un proyecto de regalías que está en ejecución. Eh, Contamos entonces con Adriana Cordero Valencia. Adri, si estás por ahí y quisiera si puedes activar la cámara para presentarte. Sí, aquí estoy. Bueno, es que, claro, ya están ustedes. Me había perdido yo en la pantalla, disculpe. Sí, A- Adriana es ingeniera química especializada en gestión y administración de proyectos, investigadora de la Universidad de Córdoba y es la coordinadora del proyecto CENU. También tenemos a Eder David Luna Feria. Hola Eder, ¿cómo están compartiendo pantalla? Ya lo pueden identificar. Eh, David es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, estudiante de maestría en métodos de investigación educativa, es líder social indígena y es facilitador del proyecto CENU. Y contamos con John López. Hola John. Es antropólogo, diseñador gráfico y fotógrafo digital. Trabaja como facilitador del proyecto CENU también, acompañando la creación de museos educativos en comunidades del pueblo CENU. Entonces, vamos a hacer, pues ellos van a hacer una presentación de unos 20 minutos, una media hora, y la idea es que a partir de ella, ustedes, los asistentes, puedan hacer preguntas y dialogar. No sé quién quisiera comenzar. sí, yo comienzo. Muchas gracias, María, por esa presentación. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Adriana Cordero. Hago parte del Grupo de Investigación, Desarrollo, Educación y Salud de la Universidad de Córdoba. Y junto con mis compañeros, Eder y John, nos sentimos muy felices y agradecidos por esta oportunidad que nos brinda el Consultorio de Museología de compartirles un poco de lo que ha sido esta experiencia maravillosa. En los últimos 3 años hemos logrado transformar aulas de escuelas rurales y urbanas del departamento de Córdoba en escenarios vivos, en museos vivos que buscan fortalecer o promover la educación propia y la cultura del resguardo indígena cero. Bueno, eh, sí, hacemos. Me gustaría iniciar esta presentación
contándoles un poco o poniéndolos en contexto de quiénes somos, qué es el proyecto CENU, qué hace este grupo, quiénes son estos tres extraños que hoy quieren venirnos a hablar de museos escolares, de educación propia, del resguardo indígena CENU. Entonces, bueno, les cuento que este fue un sueño que inició hace más o menos aproximadamente 4 años, cuando este grupo de investigación adscrito al programa de licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad de Córdoba, tuvimos un sueño, una idea de presentarnos a un proyecto, presentarnos con un proyecto a una convocatoria de MinCiencias financiada por el Sistema General de Regalías. Entonces, se nos ocurrió pues esta idea de diseñar o proponer un proyecto que buscara dar respuesta a esas demandas territoriales, a esos retos que presentó el departamento de Córdoba para esa convocatoria en específico, que era la de generar o construir escenarios para el fomento de la vocación científica de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento de Córdoba, pero no solo escenarios de ciencia como laboratorios, sino también esos espacios donde se viviera y se desarrollaran procesos educativos, procesos formativos que también fomentaran la cultura y pues la ciencia social. Sí, sigamos. Entonces, con esta idea logramos pues presentar todo un proyecto al Ministerio de Ciencia y Tecnología y esperamos, pues es un proceso bastante demorado de muchos meses, nos mandaban a corregir muchas cosas, nos pedían observaciones, que contestáramos a ciertas observaciones y luego de muchos meses en el año 2022 fue aprobado y viabilizado el proyecto CENU con código BPIN terminado en 256. Pero no fue sino hasta febrero de 2023 que como grupo iniciamos ya formalmente las actividades en el territorio, dado que para empezar con un proceso, cualquier tipo de proyectos en el resguardo indígena CENU, primero se debe, pues, llevar a cabo una serie de reuniones, necesitamos pues unos permisos porque como ellos son un territorio, tienen gobierno propio y para poder realizar cualquier tipo de actividades como proyecto, primero necesitábamos la autorización del resguardo indígena. Entonces, este proyecto nace y es ejecutado por la Universidad de Córdoba en alianza con el resguardo indígena CENU San Andrés de Sotavento y con el municipio de Chinú. Se desarrollan las actividades en 3 municipios del departamento de Córdoba, en Chinú, Tuchín y San Andrés de Sotavento, con una población beneficiaria de aproximadamente, yo digo aproximadamente porque somos más, de 1.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero en este punto sí me gustaría mencionarles que durante este maravilloso proceso hemos podido compartir actividades formativas con docentes, directivos docentes, sabedores, autoridades indígenas, autoridades gubernamentales, padres de familia y actores en general del territorio. Entonces, ahí vamos sumando número de beneficiarios y tenemos pues un objetivo general que es aprovechar ese potencial que tiene el territorio, porque nosotros no partimos de la premisa que la Universidad de Córdoba, desde la academia, desde lo que sabemos, vamos a imponer nuestra forma de ver, ser y de hacer las cosas, sino que partimos de un potencial que sabemos que tiene el territorio indígena CENU, tanto educativo, cultural como ecológico, y buscamos entonces fomentar esa vocación científica, tecnológica e innovación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¿A partir de qué? De muchas propuestas de estrategias pedagógicas transversales que finalmente van a poder ser desarrolladas en unos espacios que dejamos instalados en las escuelas, trabajamos en 10 instituciones educativas, entonces en 5 de ellas se instalaron museos escolares y en las otras 5 se trabajó otra estrategia
que se llama laboratorios móviles. Entonces, con estos escenarios, la idea era poder desarrollar las estrategias pedagógicas que se elaboraron o se llevaron a cabo con participación pues, de todos los actores que les mencioné anteriormente. Sí, seguimos. Bueno, entonces me gustaría también mostrarle un poco de lo que fue la metodología. Trabajamos en 4 fases. La primera de ellas fue esa fase de diagnóstico participativo. Nosotros queríamos conocer, saber de primera mano qué había en el territorio. Antes de irnos al territorio, revisamos fuentes bibliográficas, fuentes secundarias, y luego ya nos fuimos a conocer las escuelas, a hablar con los rectores, a hablar con los docentes, a hablar con la gente, a ver qué museos o qué escenarios de cultura, de ciencia, qué había ya en estos 3 municipios y qué proyectos educativos se implementaban en cada una de las instituciones educativas. Entonces, con apoyo del resguardo indígena, se seleccionaron las 10 instituciones en las que finalmente empezamos a trabajar. Entonces, con toda esta identificación de las potencialidades del contexto, se inició entonces ya el proceso de fomentar la vocación científica de todos los participantes. ¿A través de qué? De pues una serie de talleres, capacitaciones de investigación formativa. También fomentamos la vocación científica a través de que de vacaciones científicas, porque incluso durante los recesos escolares, en las vacaciones, decíamos, no, pero aprovechemos esta oportunidad y ¿por qué no hacemos unas vacaciones científicas, unas vacaciones divertidas donde los estudiantes llegaban al colegio o muchas veces a espacios que nos prestaban las mismas comunidades para desarrollar procesos de ciencia, de cultura, actividades recreativas? Entonces aprovechábamos cualquier momento de verdad que para fomentar esta vocación científica. También realizábamos desafíos de ciencias en los descansos, como les decía, aprovechábamos cualquier instante para fomentar esta vocación. Y también pues se desarrolló una estrategia que denominamos campamentos científicos educativos en las 10 instituciones, donde cada una pues de acuerdo a eso que les gustaba o a su... pues que el potencial que le veían a la escuela o a la misma comunidad, ellos escogían entre los 10 campamentos y los estudiantes se inscribían de acuerdo también a sus intereses. Por lo menos teníamos campamentos de arqueología, campamentos de antropología, de ciencia situada, de matemáticas. De verdad que realizamos muchos campamentos donde los estudiantes también tuvieron la oportunidad de aprender de la mano de nuestros facilitadores, pero también de sabedores del resguardo indígena. Entonces, esto es clave. Estos procesos de elaboración de estrategias, pues del diseño de las estrategias y también de la implementación de las mismas, se hizo de forma participativa, se hizo de forma co-constructiva con ellos mismos. Nosotros realizamos mesas de trabajo con los docentes, mesas de trabajo con los sabedores, y les presentábamos los temas o las ideas o de qué manera creíamos nosotros que se podía desarrollar cierta temática, y ellos nos daban ideas y nos decían, bueno, pero ¿por qué no los llevan a tal lugar? Porque es que estos campamentos tuvieron unas salidas de campo, donde después de que ya se les explicó toda la teoría de diferentes procesos y de diferentes temáticas, se llevó a ciertos lugares, por lo menos lugares sagrados del resguardo indígena, donde aplicamos las técnicas de arqueología y los estudiantes pues afianzaron eso que habían aprendido. Luego entonces pasamos a una fase de desarrollo de estrategias curriculares, porque entendemos que estas estrategias, que son las primeras que les mencioné, se realizaron de forma transversal. ¿Ya? Es decir, no estaban amarradas al plan de curso ni al currículo de las escuelas, sino que se trabajaban en jornada contraria o los fines de semana o el creos, o tratábamos así de que los profes nos dieran unos espacios para ir desarrollando cada uno de los talleres formativos. Pero entonces pensamos, listo, para que esta estrategia o todo esto que hemos venido diseñando de la mano de los profes, de los sabedores, de las autoridades indígenas, no quede como algo que hizo parte de un proyecto que cuando ya la Universidad de Córdoba se va del territorio, esto no se sigue implementando.
Se nos ocurrió entonces una tercera fase que, bueno, vamos a desarrollar estrategias curriculares. Entonces ahí sí nos sentamos nuevamente con los profes, revisamos los planes de curso de todas las áreas, revisamos los currículos de todos los colegios y empezamos a amarrar conceptos, a amarrar ideas, estrategias. Bueno, listo, a mí me parece que esta temática de ciencias naturales se puede dar de esta forma y que esta actividad del campamento de ecología yo la puedo articular a mi clase, ¿cierto? De la, no sé, de las especies, de la genética, de bueno, y ahí fuimos trabajando, le llevábamos las ideas a los profes, ellos nos retroalimentaban y así empezamos a desarrollar estas estrategias curriculares para adaptar los planes de estudio a esas prácticas locales y los saberes propios del resguardo indígena Zenú, porque partimos de la premisa de que el objetivo de todo esto es el fomento de la educación propia del resguardo. Vamos a fomentar esa vocación científica, pero sin desconocer que hay un potencial grande en el territorio y que es mucho más fácil para el estudiante apropiarse de conceptos, apropiarse de teorías, entender a partir de qué, de las realidades de su propio contexto. Entonces, con esto ya llegamos a una última fase, que es en la que estamos ahorita, que es la de generar o crear o construir esas aulas vivas para el fomento de la ciencia y la cultura. Entonces aquí era donde les comentaba pues que tenemos 5 museos escolares que los llamamos MUSA, Museos de Saberes y Aprendizajes, y 5 laboratorios móviles. Además de estos 10 escenarios, también estamos en este momento en la construcción de un ecomuseo, que es, bueno, un espacio mucho más grande donde queremos aprovechar también el potencial ecológico con todo un sendero donde mostremos fauna, flora del resguardo. Entonces, estas es como las 4 fases, en lo que consistió pues brevemente el proyecto. ¿Sí? ¿Sí? Listo, entonces. Yo Listo, les entonces. quería Yo les mostrar quería acá mostrar acá algunas algunas imágenes. imágenes de lo que fue la fase de diagnóstico atrás, de lo que fue la fase de diagnóstico, que les contaba que fuimos a todas las instituciones, tomamos foto, hablamos con los rectores, hablamos con los profes. La imagen anterior, por favor, donde está lo que encontramos. Entonces, era para hablarles que no partimos de cero. O sea, no fue como que la universidad llegó con esta idea y esta idea era novedosa, única, nueva, a nadie se le había ocurrido. No, realmente encontramos mucho avance. Tenemos 2 instituciones educativas donde actualmente están funcionando los MUSA, que es la institución educativa Cerro Vidales, que pues ya tenía un museo, una maloca institucional de Intecavi de más de 20 años, un recorrido grandísimo. Uno de los profes pues ubicó todas las piezas y tenían un lugar en la escuela donde pues exhibían las piezas. Y en la institución educativa Albarucue Chocue, en el municipio de Tuchín también, encontramos pues la casa tradicional, ese es el museo de ellos, es una réplica de una casa tradicional y también dentro de esta casa tenían algunos elementos pues característicos. Entonces, adicional a esto, pues otras instituciones, otras escuelas, cuando pues les presentamos el proyecto, a los profes les quedó sonando mucho la idea y empezaron porque no tenían, tenían la idea, pero no habían como empezado a buscar las piezas y realizaron muchas jornadas de donaciones, fueron a buscar las piezas donde los padres de familia. Total es que, bueno, ellos lograron tener todo un museo espectacular ya a la hora que nosotros quisimos llegar y bueno, listo, no, mire, ya nosotros hemos avanzado. Entonces sí, o sea, encontramos mucho, mucho de dónde partir, mucho para trabajar, además del deseo y las ganas de los profes, que realmente yo quiero aprovechar este espacio para resaltar eso, que nos abrieron las puertas, que les encantó la idea igual que a nosotros, que soñaron con nosotros que esto era posible. Y bueno, de la mano de todos ellos, esto pues hoy es una realidad. Y la siguiente, por favor.
Bueno, entonces acá algunas imágenes de lo que les comentaba de los campamentos científicos, de las ferias de ciencia, de ese trabajo con sabedores que ellos pues nos apoyaron en todas las jornadas, en todas las capacitaciones, hablándonos de medicina tradicional, nos hablaban de por lo menos la elaboración del roñeque, que es una bebida tradicional del pueblo zenú. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de enseñar principios de química, física, a partir de un proceso de destilación muy artesanal, pero que ellos llevan años haciéndolo. Entonces fue maravilloso cómo los estudiantes aprendieron estos conceptos con algo que ya conocen, que identifican y que saben lo que es. ¿Sí? La siguiente. Y bueno, acá un poco también del trabajo participativo. Todo esto ha sido eh, trabajado desde el inicio con los docentes, con los sabedores, con los padres de familia, con las autoridades indígenas. Tenemos mesas técnicas de trabajo. Siempre nos reunimos para todo, para hablar de los resultados, para hablar de las ideas, para que ellos también nos den ideas de cómo podemos eh, mejorar, de cómo podemos aplicar y hacer pues todo esto que se nos ocurrió hace 4 años y que bueno, ya ahorita mis compañeros Eder y yo les van a hablar un poco más de lo que es la estrategia en sí de los museos. Adelante, Eder. Bueno, buenos días para todos. Como lo veníamos hablando, el proyecto CENU ha hecho demasiado en el resguardo y básicamente dentro de esas estrategias pedagógicas que se están desarrollando está la que nos convoca hoy, que es la estrategia pedagógica de museos escolares o museo de saberes y aprendizajes, MUSA. Ahora, entender qué es un MUSA es conocer el territorio, es hablar de un espacio en el que la comunidad educativa se encuentra con el patrimonio de su misma cultura. Es decir, el patrimonio cultural de los zenúes se encuentra nuevamente con la comunidad, pero también se encuentran los valores, la identidad, que que son importantes y que este espacio va a dar de pronto resultado que los objetos cobren vida para contar historias, para fomentar el diálogo entre los estudiantes y los docentes, porque es que la estrategia de los MUSA está direccionada a que los estudiantes fomenten o fortalezcan la vocación hacia la ciencia, pero también hacia el uso de las tecnologías. Por eso un componente importante de los MUSAs es el componente tecnológico. Y es que estos escenarios se acompañaron de diversos elementos, instrumentos tecnológicos que proyectan también la oralidad, que proyectan también esa riqueza cultural del pueblo zenú, que es muy importante dar a conocer y que de pronto no se podría dar a conocer por un objeto, sino que se escuchan las voces de los sabedores, se escuchan las voces de los niños, se escuchan las voces del territorio, de la fauna, de la flora. Entonces todo eso es un aporte grande que hace el componente tecnológico a este espacio de museo, ¿cierto? Continúa por favor. Entendiendo eh, esto, sabemos que no se construyó de la nada. Esto es un proceso y este proceso es co-construido con los sabedores, co-construido con las autoridades indígenas, con los padres de familias, con los docentes de las instituciones educativas y que todos ellos, a partir de sus saberes, de su experiencia dentro de la comunidad, aportó al logro de esta estrategia, a que estrategia fue exitosa. Entonces ustedes pueden ver que tenemos 5 elementos claves que nos, o fases de la estrategia de museos que nos hacen entender este proceso. Entonces el diálogo, ¿cierto? La comunidad es fundamental en la construcción de esto. Cuando hablamos de diálogo, estamos hablando del encuentro de las mesas de trabajo con las comunidades, y es que se convocaron para identificar esos saberes presentes en las comunidades que de pronto no todos conocen, pero que hay particularidades en diferentes territorios que aportan a los otros, unos enriquecen a los otros.
de qué manera nosotros, a través de esos saberes que se identificaron, llevamos el saber a los estudiantes, porque la idea es que se integre a la educación. Ahora, la creatividad, ¿de qué manera nosotros, a partir de conocer esos saberes, nosotros llevamos a los estudiantes a que verdaderamente entiendan lo que queremos compartir en estos espacios? Esas ideas innovadoras que emergieron de las mesas de trabajo con docentes, de los sabedores de artesanía, de los sabedores de medicina tradicional, de fibras naturales. Todos esos sabedores identificados ahí aportaron una estrategia, una forma de llevar su conocimiento, su saber a estos espacios de museo. Entonces, cuando se da ese aporte, se crea un encuentro de saberes que son en los cuales los diversos conocimientos se unen. Y es que a veces encontrábamos, por ejemplo, no, yo tengo conocimiento de este ámbito de la cultura, pero que otra comunidad, otra persona de otra parte del resguardo tiene un complemento para ese saber, y eso va a enriquecer la mesa de trabajo, enriquece el proceso y también hace efectiva la estrategia pedagógica, porque el fin último de toda esta construcción es que se pueda construir la mejor versión de la estrategia pedagógica de museos, saberes y aprendizaje. El aprendizaje se construye colectivamente. Y eso fue lo que se realizaron en compañía de los docentes. Los docentes aportaron esa parte también importante, la experiencia académica. Hay docentes de ciencias sociales que en algunas ocasiones han tenido acercamientos a esa contextualización de los contenidos. Que estrategia de museos de saberes y aprendizaje lleva un componente, y es el componente de contextualización. Y es cómo nosotros ya después de haber acumulado ese conocimiento, después de haber trabajado, después de haber enriquecido todos esos saberes con los demás, entonces, ¿de qué manera nosotros llevamos eso a las aulas de clase? Y es ahí donde entra la estrategia pedagógica de los museos de saber y aprendizaje. Es que no es solo crear el espacio para mostrar los objetos, los audios, los videos, los documentales, es llevar eso a las aulas. Entonces, en la mesa de trabajo con docentes, nosotros empezamos a mirar, profe, la misión que tenemos es llevar esos saberes identificados en las comunidades al aula de clase. ¿De qué manera hacemos eso? Y es ahí donde llega un punto en donde los docentes, pero ¿qué camino vamos a seguir después? ¿Cómo nosotros llevamos el saber a la academia? Entonces empezamos a trabajar con yo le llamo una formulita importante, que es entender que los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje, adicional al aprendizaje basado en proyectos y al contexto, deben aportar al enriquecimiento de los temas del currículo. Entonces, la misión fue esa, unir todos esos elementos para crear una estrategia de planes de clase contextualizados que puedan responder a la normativa nacional, pero que también respondan a los objetivos que tiene de pronto el resguardo, que es el tránsito a los proyectos educativos comunitarios. Y es que eso fue un elemento que se identificaron también en medio de las mesas de trabajo. Es que el resguardo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento está obligado a transitar, sus instituciones educativas deben transitar hacia el modelo de proyectos educativos comunitarios. ¿Y qué involucra la transición al proyecto educativo comunitario? Involucra la contextualización del currículo, de las áreas básicas o en general de todas las áreas que se dictan en los diferentes grados académicos. Y esa es una misión a la que el proyecto Zenú aportó significativamente, pues se trabajaron también mesas de docentes para ayudar a que ellos comprendieran que la cultura debe ir al aula no como algo aislado, sino que debe ir dentro del contenido que se imparte. Entonces veríamos clases, por ejemplo, en ciencias sociales de sexto grado, por ejemplo, la hominización y la humanización.
de qué manera nosotros aprovechamos algún saber presente en el territorio que nos ayude a anclar, que nos ayude a ser base para nosotros enseñar la hominización y la humanización, o también para enseñar el descubrimiento de América, o para enseñar la violencia en Colombia, que hay elementos y que en medio de esa mesa nosotros entendimos que el resguardo tiene todos esos saberes presentes, que hay historias que contar, que hay conocimiento, que hay experiencia, y que eso nos puede servir de pronto, como decía, como base para construir el nuevo conocimiento. Yo creo que fue una experiencia enriquecedora, una experiencia en la que los docentes de pronto entendieron y que de alguna manera superaron un elemento que estaba de pronto muy presente en las instituciones, que es una barrera, tenían una barrera para nosotros cómo llevar ese conocimiento, ¿cierto? Y eso fue lo que el proyecto CENU de pronto a través de esta estrategia les aportó. Entonces, continúa mi compañero. Bueno, muchas gracias. Entonces, por favor, ¿sí? ¿Dónde dice semilleros, María, por favor? La siguiente. La siguiente. Bueno, como dicen mis compañeros, ha sido un largo y bonito camino, más de 2 años de trabajo. Entonces yo diría que esta última parte de los museos y de los laboratorios, ¿cierto? Hace parte del esfuerzo de la Universidad de Córdoba y del equipo de trabajo y de la comunidad, ¿cierto? Por dejar espacios tangibles que, como bien han dicho mis compañeros, ayuden al fortalecimiento de la educación propia y desde allí al progreso del mismo pueblo Zenú. Para nosotros siempre ha sido muy importante entonces entregar estos espacios no solamente totalmente adecuados, sino que la misma comunidad se apropie. En ese mismo sentido de apropiación, nosotros lo primero que hicimos el año pasado fue la creación de una guía pedagógica en conjunto con docentes y con el equipo, en la cual una guía pedagógica es básicamente muy similar a un plan de clase en el que nosotros, los profesionales y los docentes, ¿cierto? Y digamos que iniciamos como esa cultura del museo, ¿cierto? Entonces había que presentarles a los estudiantes, a los docentes y a la comunidad, ¿cierto? Una actitud frente a la preservación, conservación y divulgación de las colecciones. Como bien lo indicó nuestra coordinadora, cuando el proyecto llegó al territorio ya habían unas colecciones en unos museos, ¿cierto? Que estaban en unas condiciones que tal vez para nosotros no eran las más aptas, por eso lo primero que nosotros hicimos fue adecuar estos espacios. En algunos casos fue necesario ubicarnos en otras aulas, en otros casos fue necesario construir, y esto fue muy importante porque las colecciones debían estar en lugares adecuados para conservarlas. Entonces, eso fue uno como de los primeros pasos que se hizo. Luego de esto, digamos que iniciar estos semilleros, ¿cierto? Fue muy importante. En cada una de las instituciones tuvimos la fortuna de contar con estudiantes que aún siguen trabajando en estos espacios y son estudiantes que los mismos profesores los escogieron o ellos mismos llegaron a nosotros para ser parte de este semillero. En estos semilleros los estudiantes, lo primero que hicimos fue también vincular a la comunidad porque logramos hacer 5 donatones, que fueron jornadas en las cuales la comunidad donó objetos con de interés cultural, de la cultura zenú, en las instituciones. Esto fue algo muy bonito porque no esperábamos tanta acogida. Se recogieron más de 680 objetos en total que fueron destinados a las colecciones de cada una de las instituciones. Luego de esto, los estudiantes aprendieron a cómo se limpia un objeto de fibra vegetal, cómo se limpia un objeto de madera, de vidrio, o cuáles son los cuidados para una pieza arqueológica. Luego de esto ellos aprendieron
hacer el registro, que es una fase muy importante dentro de la museografía, en la que los estudiantes también se apropiaron mucho de ella porque se dieron cuenta que tener una información organizada del museo es muy importante para la misma administración del espacio. Entonces, digamos que estos semilleros museológicos que nos reuníamos cada 8 días lograron que los estudiantes se apropiaran y hoy son quienes dan la guía de los museos. Hoy son los estudiantes y los docentes los que están pendientes de abrir el museo, estar pendientes de dar la guía, estar pendientes, digamos, de que el museo sea activo. Entonces, yo creo que esta apropiación del conocimiento fue muy, muy, muy interesante y nosotros estamos seguros que nos van a continuar con esta estrategia. Siguiente diapositiva, por favor. Digamos que estos semilleros estuvieron durante todo el tiempo, inclusive en la fase en la que nuestros compañeros también hablaron. Luego de esto realizamos la creación del guión museológico colectivo, que el guión para nosotros es como el espíritu de los museos. ¿Por qué? Porque el guión museológico, que es básicamente ese ejercicio en el que se aprovecha la parte conceptual, ¿cierto? El guión museológico es como la idea general, es como el espíritu que le va a dar concepto a el montaje, ¿cierto? A lo que cuando ya los objetos están, ¿cierto? Detrás hay como una idea general para poder montar estos objetos. Entonces, el guión museológico está directamente ligado al plan, al proyecto educativo comunitario. Nosotros nos dimos cuenta que el pueblo zenú está organizado cosmológicamente en 4 ejes temáticos, que son el pensamiento matemático, la naturaleza y la armonía, el territorio y la memoria histórica, y la identidad y la artesanía. Esos ejes fueron los que nos iluminaron y los que nos dieron, por así decirlo, como un camino a la construcción, ¿cierto?, del montaje. Pero que hablar con los profesores esto, dialogar sobre una organización conceptual ideológica que va ligada al proyecto educativo comunitario y que va ligada a la articulación de los planes de clase para darle un uso pedagógico a los objetos, fue una gran ventaja, ¿cierto? Porque allí los profesores, en la siguiente imagen, por favor, allí, en la elaboración del guión museográfico colectivo, los profesores se dieron cuenta que los objetos, como bien lo dice mi compañero, son una ayuda pedagógica y digamos que ayudan a que las áreas de clase estén vinculadas directamente a los museos. Esto hace que los museos se vuelvan parte de la institución, ¿cierto? Pero no como algo obligatorio, sino como algo esencial, como algo importante para yo poder explicar, por ejemplo, la matemática a través de las pintas del sombrero fino volteado, para yo explicar, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con física o química en el pilón, que es un objeto también muy importante dentro de la cultura zenú, en la artesanía y en las plantas medicinales. Entonces, claro, nos dimos cuenta que todos los objetos están ligados, pero estos ejes temáticos no son una clasificación sino que son una organización dentro del espacio. Porque luego los profesores se dieron cuenta que, por ejemplo, el pilón está ligado a todos los ejes temáticos, es identidad, es matemática, es naturaleza y armonía. Entonces, este ejercicio de construcción del guión museográfico, que es básicamente una plantilla donde los profesores colocaban el objeto, a qué área estaba vinculada, esa área a qué se escucha mal. No, ya no se te está escuchando. De pronto, desactivar, reactivar el audio, empezó a tener como daño. ¿Ahora cómo me escuchan? O desactivar la cámara. No. Hola, ¿cómo me escuchan ahora? Perfecto. Vale, listo, gracias. Entonces, digamos que esto ayudó, ¿cierto?, a que el guión museográfico ayudara al montaje final. Como les estaba contando, los objetos sirven para explicar situaciones de la vida cotidiana, sirve para rememorar, sirve para acercar sobre todo a los estudiantes a un problema, o yo diría a un reto, aunque en el pueblo zenú ellos lo consideran un problema y creo que es pertinente llamarlo problema, y es la pérdida
de algunas costumbres que han sido muy importantes para el pueblo zenú, y entre ellos está la transmisión de conocimiento en las nuevas generaciones. Entonces, digamos que los objetos y estos museos sirven como una estrategia muy innovadora, como una estrategia muy exitosa, ¿cierto?, para recordarles a los estudiantes lo importante que ha sido la evolución del pueblo zenú en el territorio. Entonces creo que el guión museográfico fue como ese ejercicio que los profesores ya vieron mucho más tangible el museo, porque luego se hizo el montaje, entonces ya fue mucho más fácil, porque claro, los objetos ya tenían un lugar en específico dentro dentro de cada espacio. Y obviamente esto fue un reto porque no en todos los colegios fue diferente. Es que no todas las instituciones pues tenían de alguna manera la apertura completa para realizar este guión, pero sin embargo, cuando se vio el montaje completo, fue un total éxito, digamos, verlo ya montado. Y la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y ya para terminar, nosotros queremos decir que el museo, pues digamos que abrió las puertas, ¿cierto?, a toda la comunidad. No solamente fue un museo escolar, sino que la comunidad siempre estuvo allí, siempre estuvo en forma colaborativa y colectiva. Nosotros creamos una idea que fue un museo escolar, pero la misma comunidad nos fue guiando hacia espacios más comunitarios y colectivos, y pues para nosotros es un orgullo, y creo que también es momento, ya para terminar, de agradecer el equipo, la Universidad de Córdoba, a los museos, como el Museo José Dolores Paternina Cruz, todos los museos que nos han inspirado y que nos han ayudado en esta labor. El Museo Nacional, el programa de fortalecimiento de museos, se vinculó en las últimas etapas a este hermoso proyecto, lo cual agradecemos muchísimo, porque la idea es darle sostenibilidad a futuro y que estos espacios los sigan utilizando. Y es por eso que ellos nos han acompañado en varias capacitaciones. Entonces, no sé si de pronto vamos mostrando las otras imágenes para que conozcan un poco los espacios. Por ejemplo, el Museo de Alianza, el Mucualcé, que fue un espacio que también ellos iniciaron desde un principio también. El Museo José Dolores, el Museo Jacinto Ortiz de Río Bonito Norte. El Museo del Centro de Conocimiento sobre la Cultura Indígena Zenú, el Pecho Cube, y el MUSA, Museo de Saberes y Aprendizajes de Cerro Vidales. Creo que nos falta otro. Exacto. Y el hilo, y en la última fotografía, es una fotografía muy linda porque son los docentes junto con el Museo Nacional en una capacitación que tuvimos, porque esta es la primera red de museos en nubes del país, y que es un hito fue muy orgulloso. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, John. Ya casi al final no se te escuchaba, que a veces la tecnología no nos ayuda mucho. Pero bueno, voy a dejar de compartir pantalla, dejar de presentar. Yo también, también me tocó por el celular porque también se me cayó el internet acá, pero me están oyendo, ¿cierto? Sí, sí se escucha perfectamente. bien. Listo. Y Gloria Amparo Sánchez tiene una pregunta. Buenos días. ¿Sí me Muy escuchan? buenos días. Qué pena. Sí, señora, Bueno, sí. mi nombre, pues, hay Gloria Amparo Sánchez, soy maestra, en este momento jubilada. Tuve la gran fortuna de liderar y de coordinar un museo en el Colegio Benedictino de Santa María en Envigado, Antioquia.
hago parte de la red de museos de Antioquia y me queda unas inmensas felicitaciones al grupo de investigación por esa propuesta tan espectacular, tan maravillosa, tan hermosa que lograron consolidar en las escuelas del CENU. Siendo maestra en el colegio tiene un museo de arte precolombino, etnográfico y lítico por donación de un exalumno. El museo se llama Klaus Newmar López de Mesa. Durante mucho tiempo y perteneciendo a la red de museos de Antioquia desde los 2008, intenté mucho contactar otras instituciones educativas que tuvieran también una propuesta de museo. No encontré, en especial con una propuesta de colección arqueológica como la nuestra, donde inclusive tenemos colección CENU. Hay colección CENU original. Nuestra colección es de diferentes grupos indígenas de Colombia, inclusive de otros países vecinos. Y también me agrada, o sea, vibré con la exposición de ustedes, es porque también dentro de la propuesta cuando dirigí el museo, fue llevar el museo al aula, ¿sí? Presentar el museo como una herramienta pedagógica que favorece y fortalece los procesos de aprendizaje de los estudiantes, tanto a nivel de la comunidad educativa mía como a nivel de otras instituciones educativas, y lo logré. O sea, logré hacer esa transversalización de las áreas dentro y respetando la colección o la exposición que tuviera en ese momento. Entonces los felicito, de verdad que sí, porque es un reto muy grande y porque yo creo que es una necesidad importante, es un imperativo que los museos, independientemente de la colección que se tenga, sean museos que aporten a la educación y a la formación de los niños y los jóvenes, para que sea una formación integral, para que no olvidemos esas raíces que nos permean de muchísimas maneras y que podamos valorar y respetar ese patrimonio. Siempre y tristemente ha sido que la educación va por un lado, el currículo va por un lado y por el otro va el museo. Y la propuesta que ustedes han consolidado con diferentes instituciones educativas, con el apoyo de la comunidad, porque es importante, pero muy importante es la propuesta que ustedes hubiesen engolosinado a los profesores, porque ese es un gremio duro, muy difícil de roer, porque el profe de matemáticas no se va a desacomodar para poder mirar cómo puede enseñar matemáticas desde una colección, una pieza cerámica o una obra de arte, porque el profe de ciencias va a decir, ¿y eso cómo se hace por ahí? Porque el profe de religión, aunque a mí me fue muy bien con todos los profes y aprendí muchísimo, sé que hay un muro de los saberes, no solo por ese lado, sino también por el mismo currículo que implica que el profe tenga unos tiempos determinados para unos contenidos determinados y no se pueden salir de ahí. Entonces, felicitaciones. De verdad que sí, los felicito de todo corazón y si estuviera ya los abrazaría y los besaría porque han logrado en verdad algo que se tiene que hacer por necesidad. Los museos y las instituciones educativas y el currículo y la formación tienen que trabajar juntos, unidos, muy unidos. Y para eso, obviamente, los maestros son la clave fundamental en ese proceso. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profe. Muchísimas gracias, profesora Gloria. Ya nos habíamos visto en otros consultorios. Qué alegría contar con usted por acá. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano. Como en este momento nadie la levanta, pues yo voy a aprovechar.
para hacer mis preguntas, que tengo muchísimas. Veo que pues, en lo que presentan es... Un momento. Que hay un guau que quería preguntar. Y tiene, o sea, una vez comienza el proyecto, hay una fase de diagnóstico y de investigación de lo que hay en el territorio. Normalmente es muy difícil hacer proyectos que incluyan esta fase, ¿no? Que permitan investigar, adaptarse, realmente escuchar al territorio, a las comunidades, ¿no? A los profesores, ¿no? ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo, Adriana, está diseñado el proyecto para que, pues no sé si desde las convocatorias de ciencia en regalías, estas fases se pueden proponer? ¿Cómo se hace? Sí, pues la idea que siempre propone el grupo de investigación en los diferentes proyectos que ha formulado es partir de ese diagnóstico, de reconocer qué hay en los territorios, hasta qué punto han avanzado. Por lo menos nosotros ya sabíamos que el pueblo zenú tenía pues un avance significativo en todo el tema de los 4 ejes que mencionó John de su educación propia. Entonces, desde la formulación del proyecto, planteamos esa primera fase porque consideramos que es importante tener, nosotros le llamamos línea base, conocer dónde estamos y hacia dónde vamos también. Entonces, eso nos permite, como proyecto de regalías, también evaluar el impacto, porque entendemos que este tipo de proyectos con financiación del Sistema General de Regalías tiene que cumplir una serie de requisitos y además nos están supervisando constantemente a través de una plataforma del Departamento Nacional de Planeación. Entonces, es una forma también de yo decirle a MinCiencias, a Regalías, bueno, yo partí de esta base, esto es lo que encontré, para eso también se aplican muchos instrumentos, o sea, no solo el reconocimiento de pronto a través de la observación directa, sino también se aplican encuestas, entrevistas, instrumentos de recolección de datos a los mismos estudiantes, a los profesores, y con eso nosotros ya tenemos una base, una línea de partida y empezamos a trabajar en función también de lo que encontramos. Entonces, con este diagnóstico tú identificas también cuáles son esas necesidades que tienen los mismos estudiantes en cuanto a la formación en investigación o a la formación en diferentes temáticas, los docentes de igual forma. Entonces ya uno mira, y yo, bueno, ¿qué conocen, qué saben los estudiantes, cómo es su actitud frente a la ciencia, la tecnología, la innovación y también frente a la cultura? Y a partir de ahí ya se empiezan a desarrollar las estrategias con esa línea base. Entonces, luego de implementar todas las estrategias, aplicamos al final nuevamente el instrumento y de esa forma podemos comparar también pues además de todo lo que hemos visto y de lo maravilloso que puede sonar el proyecto y de lo que podemos ver de forma tangible, pues como son estos escenarios, como los museos y los laboratorios móviles, también es ese impacto que se logra en el estudiante y también en los docentes, porque les repito que el trabajo se hizo pues con varios actores del territorio. Sí. Muchas gracias. Tengo otras 2 preguntas, pero entonces le voy a dar la palabra a don Franklin. Y saludo a su hijo. ¿Cómo están? Buenos días, bueno, ya creo que buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias. Bueno, por acá estaba ahorita charlando con mi papá
algo importante ahí con respecto a lo que ustedes están planteando en el proyecto. Hay una duda, ¿cómo piensan manejar el tema de con Ministerio de Educación y con todo el tema del gobierno allá arriba en realidad? Porque pues, a los profesores desafortunadamente les dan como, bueno, ustedes tienen que enseñar esto y no se pueden salir de acá, ¿sí? Desafortunadamente eso funciona de esa manera, ¿sí? Y precisamente esa es una de las principales causas de por qué el aprendizaje últimamente ha bajado tanto, ¿sí? Porque pues los profesores no se pueden salir de ciertos parámetros, de ciertas clases, no les pueden profundizar un poco más de X o Y cosa, ¿sí? Hablando en términos generales, ¿cómo piensan manejar eso para poder implementar toda esta parte cultural y demás, ¿sí? O sea, ¿cómo piensan manejar eso? ¿Cómo se hace para que el gobierno incluya este proyecto tan espectacular y los museos sean parte de dar clases de matemática, porque tiene matemática, clases de filosofía, porque tiene filosofía, clases de religión, porque tiene religión, clases de geometría, porque tiene geometría? ¿Cómo se hace para convencer al gobierno colombiano de que no le ponga esos límites, esas paredes a los profesores en Colombia? Muchas gracias, don Franklin y Jesús. ¿A quién quisiera que le respondiera la pregunta o es abierta? Yo creo que la respuesta a esta pregunta está básicamente en el resguardo de la educación propia. Tenemos la oportunidad en este momento. Se oye muy mal, se oye muy mal. ¿Ahora? De pronto apagar cámara. ¿Sí, ahora? Sí, mejor. Listo, entonces, como le comentaba, ¿de qué manera nosotros de pronto encontramos resistencia del Ministerio de Educación? Pues básicamente está en el resguardo CENU y en la educación propia. Y es que afortunadamente el resguardo está obligado a transitar sus instituciones educativas hacia el modelo de proyectos educativos comunitarios o PEC. Eso obliga a... Perdón, acá no se escucha bien. Sí, ahí sí me escuchan mejor. Listo. Entonces, el resguardo indígena CENU actualmente está hacia el tránsito a la educación propia o a los proyectos educativos comunitarios. Eso es un elemento fundamental y del cual se ancla todo este proceso de la estrategia pedagógica del proyecto CENU. Y es decir, ellos tienen la necesidad de crear centros de interés, como lo han denominado actualmente, de crear estos espacios museos dentro de sus instituciones para utilizar los saberes tradicionales como forma o como base para el aprendizaje significativo de las áreas. O sea, los estudiantes van a aprender a partir de los conocimientos de las comunidades que hacen parte del radio de acción de las instituciones educativas. Eso es de pronto una ventaja para este tipo de procesos que lleva el proyecto CENU actualmente. No sé si con eso le respondí la pregunta. Perdón, eso aplica solamente para las instituciones en no educativas, no más. O sea, para el resto de instituciones no aplicaría. Eso que me acaba de decir. Por el momento, el resguardo está en un tránsito, pero en unos años, todas las instituciones que hacen parte del resguardo, de los municipios que componen el resguardo, Chimá, San Andrés, Tuchín, Chinú, San Pues, y todas aquellas que están dentro del territorio indígena, tienen que hacer el tránsito hacia los proyectos educativos comunitarios. Es una ley ya de gobierno tradicional. Sin Entonces, importar de que sea en educativo o no lo sea. No. Sin importar, dentro del resguardo las instituciones tienen que transitar. Si una institución educativa está dentro del resguardo, en cualquier municipio, cualquier comunidad, tiene la obligación de transitar hacia el modelo de PEC.
Entonces, es ahí donde anclamos esta estrategia pedagógica y donde nosotros llevamos en la oportunidad de adelantar el proceso a las instituciones, y es ahí donde también nosotros, como comentaba la profe, está el interés de los docentes. Es que ellos tienen que hacer este trabajo que el proyecto SENU se adelantó, y es crear esos centros de interés que son ahora los museos de saberes y aprendizaje del proyecto SENU en las instituciones educativas. Es ahí de pronto la oportunidad de que no haya resistencia del Ministerio de Educación Nacional y del ministerio, del demás estamentos nacionales. Yo creo que con eso creo que te respondí la pregunta. ¿Y cómo Buenos enlazarían, días. Hola. cómo enlazarían allí Hola. Disculpa. o sea, Hola, digamos que hay, María Buenaventura, ¿podría ayudarle de pronto al compañero con la pregunta? Dándole de pronto una respuesta. Ya Yo creo me que él dirá habla si de se otras puede. instituciones, como hacer algo nacional, entonces ya toca ellos. Muchas gracias, doña Gloria. Dale, Jesús, termina a ver si o sea, cuál sería o cómo sería el enlace yo puedo de, servir. cuál sería o cómo sería el enlace de las instituciones con, digamos, los museos que están fuera de de las instituciones, o sea, cómo manejarían ese enlace allí en este caso. Pues bueno, eso ya pues no nos lo pueden contestar John y Eder desde pues, el punto de vista que están trabajando con instituciones que tienen un enfoque propio de educación, un enfoque en educación propia, y tienen esa ventaja también que se ha dado desde que se abre con la posibilidad de la Constitución de 1992 de reconocer la diversidad de saberes y formas de educación. Sin embargo, supongamos yo en colegios de Bogotá, conozco otras experiencias de profesores que han hecho aulas entre profesores de el profesor de artes plásticas y la profesora de matemáticas, hicieron una construcción propia. Es mucho más difícil, es más difícil, claro, dentro de los tiempos mucho más estrechos que tienen los profesores y la guía de un currículo que deben seguir, pero hay varias posibilidades de proponer. Adriana quería comentar algo y de pronto la profesora Gloria, desde su experiencia con el museo en su colegio, también pueda comentarnos. Dale, Sí, Adriana. gracias María. Quería aprovechar pues, la pregunta para pues contarles que como grupo de investigación entendemos que esa es pues una de las necesidades y las principales problemáticas de este tipo de proyectos, que enfrenta este tipo de proyectos. O sea, de qué manera garantizamos la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, de las actividades que proponemos, de las estrategias, de los museos. Entonces, para eso, pues en este momento estamos en una fase de edición para publicar unos armonizadores curriculares donde mostramos en las áreas de ciencias sociales, lengua castellana, biología, matemáticas, física, química. Entonces, con ayuda de los profes, identificamos una serie de temas y trabajamos por DBA, por estándar básico de competencia, por derecho básico de aprendizaje, utilizamos la metodología del ABP. Entonces, en estos armonizadores, esos son unos documentos que vamos a publicar a través del Fondo Editorial de la Universidad de Córdoba el próximo año. Explicamos tema por tema de cada una de las áreas, de pronto no todos los temas, sino cuáles pueden articularse al museo y a los laboratorios móviles. Entonces, ¿de qué forma podemos utilizar entonces las potencialidades del contexto? O sea, ¿cómo podemos utilizar todo el tema de la cultura SENU para explicar los diferentes temas de las diferentes áreas? Entonces, esto pues va a ser una guía para los docentes que de pronto no trabajaron en las mesas con nosotros o les sirve como guía a otros docentes de otras instituciones.
La idea también es que el resguardo pues cree una ruta, le llamamos la Ruta Científica del Pueblo Zenú, donde podamos mostrar los diferentes colegios donde quedaron los museos, los colegios donde quedaron los laboratorios y también el ecomuseo como epicentro de toda la comunidad, de todos los municipios que puedan llegar a este lugar, porque en este ecomuseo también se trabaja una estrategia pues similar, pero también particular para poder seguir fomentando todo este tema de la vocación, fomenta la vocación científica de los jóvenes a partir del potencial del territorio. Entonces, es como eso, es complicado, lo que nos comentaban es cierto, por eso sabíamos que si no éramos capaces de articularlo al currículo, iba a ser muy difícil que los profes siguieran utilizando los espacios, precisamente porque tienen poco tiempo, porque tienen unos temas que son esos y no se pueden salir de ahí. Entonces era como mostrarles, profe, mire, es que usted va a dar el mismo tema, usted no se va a salir de ahí, pero puede utilizar esto de esta forma, puede mostrar el sombrero, igualito va a explicar geometría, igualito va a explicar matemáticas. Entonces era como esa, mostrarles a través de los ejemplos cómo podían integrar el museo a sus prácticas de aula. Era eso. Muchas gracias, Adriana. Profe Gloria Amparo, quisiera agregar algo? No, sí quiero agregar algo para darle como respuesta, de pronto apoyar a algún tipo de respuesta para el compañero Franklin. Mira, en el colegio es un colegio privado, obviamente adscrito a la Secretaría de Educación, al Ministerio de Educación, obviamente no está dentro de ningún resguardo, es un colegio pues dentro de un currículo normal. Y esa filosofía de, es que el currículo, mi planeación dice esto y y el museo no me muestra esto que yo tengo que hacer desde mi planeación, desde mi currículo. Ahí sostengo lo que comparta Adriana, lo que dice Adriana, y es, ¿qué debía hacer? Yo le decía al profe, dime tu logro, tu indicador de logro, tu objetivo, dámelo, yo te muestro, yo te planeo, te organizo cómo ese tema, ese contenido lo podemos hacer desde el Klaus Newman, con la exposición que tengo en este momento. Yo se adapta ese currículo, no se salen del currículo, no se salen de la temática que debe trabajar, ya sea por ministerio o por institución. De cualquier manera, las instituciones educativas también tienen un cierto grado de libertad de mover el currículo, no tienen que ceñirse propiamente a él. Yo como docente de 32 años lo sé. O sea, podíamos, si no dábamos unos derroteros, unas guías, pero podíamos movernos de cierta manera, de una forma libre. Entonces, ¿qué hacía con los profes de matemáticas que eran los más reacios? Porque ese museo para los de sociales, eso para sociales, eso para sociales. No. Entonces, venga, profe, déme la oportunidad. ¿Cómo le enseño estadística a los niños desde el museo? Entonces, ¿cómo podemos aprender? Me dieron, vea, Glorita, tengo esto, tengo conjunto, subconjunto, pertenece, cardinal. ¿Cómo lo hacemos? Le organicé, le planeé la clase, se la trabajé, ¿sí? Y le demostré a ellos, tanto al de física como al de química, como al de matemáticas, que sin salirse de ese currículo podía utilizar y aprovechar la colección del museo para trabajar esas clases. Se lo demostré, tanto a ellos como a profesores de otras instituciones educativas. ¿Aprendí mucho? Sí. ¿Por qué? Porque en ese momento, la experiencia que yo tengo es que los profes decían, listo, bueno, me sirve, hágalo usted. Entonces yo les dictaba todo, trabajé física, trabajé química, aprendí de todo eso, todo lo que ustedes quieran, trabajé matemáticas, estadística, todo lo aprendí y lo proyecté a la colección del museo. ¿Es difícil? Sí. Comprometer a los profes es muy complicado, demostrarles, decirles, despójese
y abran su mente y miren cómo desde esta colección ustedes pueden aplicar. Es difícil, es complicado, pero se puede hacer, se puede lograr. Eso sí es verdad. Y el ministerio, pues en este momento, los museos en este momento, yo que hago parte de la red de museos de Antioquia con la ley general, que todavía no se ha podido vincular el sector museo como algo propiamente desde que tenga una ley específica para los museos, es aún más difícil lograr, es muy difícil lograr que lo tengan dentro del sistema de educación como algo, como una herramienta pedagógica transversal. Entonces, mientras eso pasa, nosotros, los líderes de los museos, debemos demostrarle a los maestros, a la coordinación académica, a coordinaciones pedagógicas que lo podemos hacer, que se puede hacer, porque no nos podemos quedar esperando a que ellos lo tengan en cuenta. Gracias. Muchas gracias, profe Gloria. Gracias, don Franklin. A propósito, aquí hay conectados algunos de los profesores, pues veo al profesor Blanco Estrada de los museos CENU. No sé si quieran, si estén presentes, quieran contarnos algo o intervenir. Sí, buenos días, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Es un gran placer estar conectado en este hermoso tiempo y de saberes que nos ayuda a fortalecer más nuestras inquietudes que habíamos planteado mucho antes. Sí, primero que todo, felicitar a los miembros del proyecto CENU y también a los doctores que vienen del ministerio, a Franklin, a la señora Gloria. Mi nombre es Blanco Estrada Álvarez. Hago parte de un museo de Intecabi en el municipio de Tuchín, resguardo indígena CENU. Sí, son varias preguntitas y quiero responderles. Primero, proponer algunas propuestas, algunos interrogantes, y segundo, como aportes. Yo creo que Franklin tiene algunas dudas, pues sí, creo también yo las tengo al respecto. ¿Qué se hace con aquellos colegios que están fuera del resguardo CENU? Bueno, la idea de todo colegio y idea de la educación es fortalecer la parte cultural. Eso está constitucionalmente escrito y de ahí creo que es un punto que los museos toman fuerza. Entonces, cualquier museo, esté donde esté, es porque ahí vive la cultura. Hay parte de la cultura de eco y grupo en ese espacio que se tiene. Entendiendo ya los museos que están dentro del territorio resguardo indígena CENU, pues cuando hace el resguardo tiene unas ideas en la parte de educación, en la parte cultural, y de entre esos ideales está que la educación que se imparte dentro de un pueblo, de un grupo indígena, no está porque debe estar así por así, debe aportar algo a un proceso. Entonces, el resguardo CENU hoy, resguardo CENU de San Andrés Serpento Córdoba, pues en ese proceso ha participado la educación. Y el papel de la educación en los resguardos CENU y cualquier resguardo es fortalecer la parte cultural, ¿sí? Entonces, ya hemos visto, para mí es un orgullo el proyecto CENU, porque la verdad yo he venido metido desde muchos años atrás, tanto en el proceso de los museos como en el proceso de fortalecimiento de resguardo CENU, que tengo aproximadamente unos 30 años de estar en ese proceso, y sé más o menos algunos derroteros dónde va encaminado. El museo dentro de los pueblos CENU, dentro del pueblo CENU, pues parece que ha caído en estos momentos como anillo al dedo para nosotros. Me siento muy agradecido por eso, porque desde esos 20 años que hace rato en la historia que hablaba, no sé quién era Eder o era Adriana, pues que hablaba sobre la historia de los museos, no, ya ellos venían con un objetivo no tan claro, pero sí claro para ayudar al pueblo CENU. Entonces yo desde mi parte, como le decía Gloria, cuando ya tenía alguna iniciativa, yo sabía que dentro hay algo que se está perdiendo y que se está debilitando la cultura física, porque se está agotando, pero la cultural es la que se
tenemos viva y las que tenemos que demostrar y fortalecerla, promoverla, divulgarla, no sé de qué manera pero y eso es. Entonces pensamos que a través de un espacio dentro de las instituciones educativas se podía lograr esa parte en las comunidades indígenas, valorar, fortalecer, conservar y promocionar la cultura. Entonces, ese museo es el objetivo. Ahora, sí nos tocaría una propuesta que sería proponer acá a la señora María Buenaventura y al comité de proyecto CENU. Ya nosotros tenemos la idea. Ustedes la tienen, la universidad la tiene y la tiene muy claro a María Buenaventura. Yo la tengo clara, pero falta algo para que esto se fortalezca más. ¿Cuál? Aquí nos tocaría ahora, porque la conocemos nosotros, la conocen los estudiantes de la institución, pero de sí en sí no está llegando de un todo hacia el conocimiento de la estructura general del cabildo. Yo sé que tiene idea, pero no todo esa cúpula la tiene conocida. Y para que esto tome fortaleza dentro de la educación y dentro del resguardo como estrategia primordial, yo creo que nos toca reunirnos o hacer una reunión, acá lo llamamos milla, con esas partes fundamentales, cacique, todo el cabildo mayor, capitanes, y inclusive para que vea de que esto sí nosotros vamos a tener, porque aquí van a decir, bueno, a usted le toca esa responsabilidad del rector, por ahí lo hablaba más rato, que esta es responsabilidad del coordinador de museo, que esta es responsabilidad del proyecto CENU, que esta es responsabilidad del ministerio. No, aquí todos tenemos que aportar para que esto se conserve, todo. Entonces yo no sé, sería una propuesta de articular una reunión bien fortalecida donde se pueda tratar para que sea como más fructífera nuestra propuesta. Mi proposición es esa, pues que se lleve la propuesta al cabildo mayor, al cacique, ¿sí? Porque ese es un eje. La educación fortalece el proceso educativo dentro de los pueblos indígenas. Entonces, ese es mi aporte. Gracias por estar compartiendo con ustedes este gran conocimiento hoy. Muchísimas gracias, profesor Blanco. No sé, Adriana, John o Eder, ¿quieren agregar algo? Gracias, profe Blanco. Sí, me gustaría, pues, bueno, en primer lugar agradecerle por el aporte, por las ideas con usted siempre y con usted y su grupo, su equipo de trabajo en Intecabi. Siempre nos hemos entendido y hemos trabajado muy bien. De verdad, agradecerle, profe, que hoy también nos acompaña acá en este espacio. Y contarle que sí, esa es una de las inquietudes, una de las ideas que tenemos presentar todo esto del proyecto también en una asamblea con el cacique, con todas las autoridades indígenas, y tenemos pensado hacerlo cuando inauguremos el ecomuseo. Entonces, porque pues luego de ya entregar todos los productos, incluido el ecomuseo, la idea es cerrar con la firma de unas actas de compromiso, de, bueno, a partir de aquí, quién se va a encargar, pues por lo menos del ecomuseo, de los museos escolares, y es todo eso, como lo que usted nos decía, es clave, que todos aportemos también un poco para la sostenibilidad de estas ideas en el tiempo. Muchas gracias, John, Eder. Ya vamos a ir cerrando, ya se aproximan las 12:30. Bueno, también como para... Perdón, por acá. También para ir cerrando, yo quería también responderle al profe Blanco que actualmente estamos trabajando muy cercanos a la Consejería de Educación, con el consejero de Educación Luis Salgado, que nos ha acompañado en este proceso de acompañamiento. Él está muy cercano a nosotros, ahora más aún con la elaboración y la finalización del ecomuseo, que como bien lo ha dicho nuestra coordinadora, es un elemento que vincula a los ecomuseos y que esperamos que también vincule a la región.
el Cabildo Indígena está muy de acuerdo con vincularse a esta estrategia y poder darle continuidad, poder darle sostenibilidad. Ellos tienen una delegación. Y como bien lo dice Adriana, pues nosotros vamos a entregar un documento final, que más que un documento es como una manera de decirle al pueblo indígena zenú que es un trabajo no solamente de la universidad ni de los colegios, sino de toda la comunidad, de todo el pueblo zenú, y que es muy importante continuarla, que es muy importante darle a esto también como una especie de vigilancia, podría decirse, y ellos están de acuerdo en esa estrategia. Entonces, de nuestra parte, estamos seguros que eso va a ser posible. Muchas gracias. Yo quería agregar algo. Ya sé que ya casi nos toca desconectarnos, pero me atrajo muchísimo la propuesta de los semilleros museológicos. Normalmente en los museos exteriores a los colegios, el espacio que hay para que los jóvenes participen es el de la mediación. Entonces, los demás espacios, la conservación, el registro, la investigación para poder hacer curaduría, la museografía, todo eso les queda un poco ajeno. En cambio, esta gran ventaja tan hermosa de los museos escolares que han propuesto ustedes, profesor Blanco, Adriana, John, Eder, hace que los muchachos estén integrados en el corazón del hacer del museo. Y eso pues es un pensamiento científico, ¿no? O sea, es como el cine, que me decía mi padre que une el arte y la ciencia, ¿no? Que los integra la creación y el saber técnico científico, tanto de las ciencias sociales como de otras ramas de la ciencia. Entonces, estos semilleros museológicos como corazón de los museos, pues me dejan el corazón y la mente llenos, estallados, y ese construcción, ese círculo de construcción de saberes que nos armaba Eder en la diapositiva, que creo que tiene un arraigo, sospecho, en la tradición zenú, no, de construcción del conocimiento. No sé si es así. Pues sí, María, la idea es que sí, el proceso es de concertación con las comunidades, lleva ese tipo de fases, y creo que eso ha sido también un punto importante que le ha permitido al proyecto SENU entrar libremente a las instituciones educativas con poca resistencia, y es que el proyecto llegó al territorio a concertar con autoridades indígenas, a concertar con los sabedores, a concertar con todos los actores clave de la comunidad y de los municipios, incluso del Cabildo Mayor, porque ustedes saben que los capitanes menores, que fueron aquellos que validaron las actividades y que aportaron grandemente a ellos, hacen parte de ese Cabildo Mayor y representan el gobierno local, del resguardo indígena Seno. Entonces, al llevar ese interés a los capitanes menores, también se está anclando un poco más y se le da fortaleza al proceso de la estrategia pedagógica que se plantea. Y yo creo que eso es fundamental en este tipo de procesos. Yo quiero decir algo muy importante sobre los semilleros, ahora que María los menciona, y es que para el proyecto CENU y sobre todo para la investigadora principal de este proyecto, la doctora Nina Cordero Valencia, ella siempre fue muy importante que el espíritu de este proyecto sean los niños, ¿cierto? Siempre fue muy importante. Ella a mí me dijo algo muy importante y que creo que nos ayudó mucho a hacer estos museos, que fue un reto, no fue sencillo. Y es que esto se hace con amor. Cuando ella me dijo eso, para mí como que me cambió todo, porque fue como un reto, porque creo que trabajar con amor es un reto, es mucho trabajo,
Y creo que los semilleros representaron como el corazón del proyecto, de esta parte del proyecto, porque los niños al verlos animados, yo les decía, Adri, mira, ellos quieren esto, Adri, sí, no sé qué, gestionar, trabajar con los estudiantes y para ellos, ¿cierto? Porque como bien dice la profe Gloria, es verdad, algunos profesores se sentían reacios porque eso puede significar hasta más trabajo para ellos, pero los estudiantes, verlos acercarse al montaje, vamos a limpiar, vamos a hacer esto, o sea, ellos, y aparte de todo que los profesores fueron muy estratégicos porque ellos dijeron, vamos a tener estudiantes de grados menores como grado octavo, noveno, para que el conocimiento se pueda enseñar, ¿cierto? Entonces los de grado 11 también hicieron parte de los semilleros, pero siempre se le dio prioridad a otros estudiantes que pudieran estar un poco más de tiempo en las instituciones para que ellos mismos pudieran enseñarle a los demás estudiantes. Entonces creo que esto fue creo que hace parte del corazón de los museos, los estudiantes, los semilleros. Pues muchas gracias Adriana, Eder, John, muchas gracias señor Franklin, a su hijo Jesús, profesor Blanco, profesora Gloria, profe Ruth, ya ahorita la llamo, y a todas y todos los asistentes y nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Feliz tarde. Hasta luego.